Hermanos, los invito a buscar allí en el Evangelio según San Marcos, la lectura devocional. Evangelio según San Marcos, capítulo 11, del 12 al 14. Yo los invito a poner de pie, a reverenciar al Dios de la palabra. Marcos, capítulo 11, del 11 al 14, yo la tendré y ustedes la seguirán con la vista. Dice: la maldición de la higuera estéril. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de tu fruto. Y lo oyeron sus discípulos. Dios bendiga su palabra. Puede sentarse. Nuestro amado pastor tendrá el mensaje esta mañana. Hermano, gracias a Dios por el día de hoy. Todas sus misericordias, ¿verdad? En el tiempo en que ocurre este evento en particular, como ya vimos la semana anterior, hace referencia en este caso a esta semana de la pasión de Cristo. Y en el día de hoy vamos a ver el único pasaje, o sea, la única vez que Jesús maldice en todo el Evangelio. Y que tenía un propósito bien definido cuando lo hace. Y en el momento en que lo hace. Hay que entender, yo la idea mía inicial era simplemente tratar el tema de la higuera, pero no pude desconectar la higuera con el resto de la purificación del templo, porque Marcos está interesado precisamente en traer toda esta enseñanza y vamos a irla mirando paso a paso para que puedan comprender todo lo que realmente estaba sucediendo acá. La realidad es que en este momento Jesús está haciendo referencia a esta higuera infértil, ¿verdad? Y le está diciendo que se seque, ¿no? Y de una manera extraordinaria tiene este texto una vinculación, en este caso, con el pueblo de Israel. Y es de alguna manera un simbolismo del juicio que estaba por llegar, en este caso, a Israel. Vamos a entrarnos en el texto para poder mirar cada uno de las porciones donde se encuentra. Dice, estoy leyendo la versión de las Américas, dice el texto de esta manera: al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera con hojas, fue a ver si quizás pudiera hallar algo en ella. Cuando llegó a ella, no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Jesús, hablando a la higuera, le dijo: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos le estaban escuchando. Si ustedes se dan cuenta y miramos el texto, aquí vamos a, como les dije anteriormente, aquí está el único milagro destructivo que Jesús obra. Y detrás de todo esto hay precisamente una gran enseñanza, y sobre ella es que nosotros queremos estar, en este caso, hablando. Yo quiero que noten algo al respecto. En primer lugar, Marcos estaba diciendo de una manera bien clara y describiendo las condiciones de la higuera. Dice el texto que la higuera se veía con hojas verdes. O sea,
que quizás podría estar, era atractiva a los ojos, podía estar sana a los ojos de los que estaban mirándole. Por otro lado, el texto nos dice que no era tiempo de higos. Y uno dice, caramba, el Señor entonces hizo esto en reacción a un sentimiento, o porque detrás de esto iba a haber una lección mayor. La realidad es que el Señor no actuó en base a un sentimiento porque tuvo hambre y vio que la higuera no tenía, porque quizás muchos puedan pensar eso, no. Detrás de esto iba a haber una enseñanza que era mucho mayor. Porque de alguna manera todo esto representa lo que era Israel. La higuera era representativa de Israel, donde tenía todo su culto religioso, donde de alguna manera tenía un templo allí que estaba sublime, había toda una estructura donde estaban funcionando, todo perfecto. Y esto es un poco relacionado con esas hojas verdes que aparentemente todos estaban mirando. Esa salud que aparentemente tenía. Sin embargo, dice el texto que no llevaba frutos. Y la idea que Jesús quiere transmitir no es porque no tenía los frutos en ese momento, porque no era el tiempo de higo, sino de que Israel, a pesar de que estaba, y ahora después vamos a verlo porque el contexto es quien nos lleva directamente a esto, ¿ok? Después vamos a analizar cómo él echa fuera a los cambistas en el templo y todo lo que estaba realmente sucediendo. Y todo esto nos muestra algo que yo creo que es muy interesante. Que Israel, a pesar de a la apariencia humana estar muy bien, no tenía frutos. No estaba llevando los frutos que realmente, para los cuales realmente ellos habían sido llamados. ¿A qué ellos habían sido llamados? A ser de bendición. Escuchen estas cosas. Ellos habían sido llamados a ser de bendición a las naciones. ¿Sí o no? A ser un pueblo sacerdote de Dios. O sea, ese pueblo que podría ser un mediador y que tenía la responsabilidad también de llevar la luz a todas las naciones. Tenían la responsabilidad no solamente de ser sacerdotes, sino también de llevar la palabra. Toda esta responsabilidad la tenía Israel, pero se la habían encapsulado de tal manera que no eran capaces, y tenían un sistema religioso que cualquiera decía en aquellos tiempos, oye, qué bien les va a todos ellos. Ellos son personas que realmente son devotas, son personas que realmente están haciendo lo que el Señor espera, pero no tenían frutos. Y entendemos, hermano, perfectamente que los frutos son el resultado de una fe genuina. Por ende, Israel no estaba mostrando una fe genuina. Israel simplemente mostraba una religiosidad que engañaba y que aparentaba ser algo de manera externa, pero su interior estaba corrompido. Y esto necesitaba ser quitado, ser limpiado, para que comenzara precisamente esta etapa del nuevo pacto. Vamos a detenernos por un minuto a pensar, porque muchas veces, y esto es las cosas que uno tiene que ver, muchas veces las iglesias están en las mismas condiciones. Están llenas de programas, tienen toda una estructura donde aparentemente todo es ultra ortodoxo. Y le estoy hablando de esta manera para que no esté, porque si generalmente estamos pensando en movimientos carismáticos, no, vamos a nosotros, ¿eh?
Muchas veces nuestras iglesias aparentan toda una estructura muy sólida, también doctrinalmente, y esto es lo que pasaba en este caso con aquel Israel. Tenían sus escribas, tenían los fariseos que dominaban las escrituras, muy sólido en lo que ellos creían, una adoración muy, ¿cómo decir? Eran muy celosos por todo lo que sucedía en el templo, pero no llevaban frutos. Y este es el punto donde la iglesia y nosotros como creyentes tenemos que comenzar a examinarnos. Después vamos a ver cómo es que realmente debemos de vivir, ¿ok? Simplemente estoy en la parte exterior. Si realmente nosotros como creyentes en lo personal estamos mostrando solamente un exterior, una higuera con hojas verdes que luce muy bien. Si nuestro exterior como iglesia estamos mostrando una higuera con hojas verdes que todo se ve muy bien, o si estamos simplemente sin llevar frutos. Hermano, cuando estudiaba el texto esto confronta a uno, porque muchas veces vemos las cosas nada más como un mero milagro. Esto es un milagro de juicio, para que tengan una idea. Y cuando usted sigue mirando el texto, se da cuenta de que estaba tratando sobre Israel por la limpieza que se hace en el templo. Ahora vamos a entrar en el tema del templo. Pero donde quiero que usted se pare es comenzar a mirar en qué punto está usted como creyente, en qué punto estamos nosotros como iglesia. ¿Aparentamos una ortodoxia? ¿Aparentamos una estructura doctrinal sólida? ¿Lucimos de esa manera? Pero no tenemos frutos. ¿Entienden lo que estoy diciendo, hermano? Y tristemente, creemos que lo que hablamos muchas veces no es con nosotros. Que los sermones, yo sí llevo fruto. O tratamos de encontrar una serie de justificaciones. La realidad es que para aquellos que no estén llevando frutos, oigan la palabra, voy a usar una palabra un poco dura, pero lo que es aniquilación. Porque eso significa jugar a ser cristiano y no ser un auténtico cristiano. El auténtico cristiano se ve verde, pero también con frutos. ¿Cómo se está viendo usted hoy? Dejemos de poner justificaciones para no llevar frutos. No, yo no estoy haciendo nada por el por ese que usted va poniendo ahí. Deje de ponerlo, hermano. Esto es lo que estaba pasando con Israel. Ellos tenían que ser luz a todo el mundo, pero se encapsularon en ellos y no podían ver nada más que ellos. Después que esto sucede, que Jesús usa estas palabras tan fuertes, ¿verdad? Acerca de este milagro tan destructivo. Vemos cómo él llega al templo. Si ustedes van al libro de los Romanos, no sé si Ruth me puede ayudar, capítulo número 9. Romanos capítulo 9, versículo número 4. Romanos 9, 4. Dice,
que son los israelitas a quienes pertenecen, miren la responsabilidad que tenían ellos, la adopción como hijo, la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Estas eran cosas que tenían ellos, su responsabilidad, pero que no la llevaban adelante. Y esto es lo que nos hace recordar, es lo que ya tenían ellos de antemano advertido. Una y otra vez el Señor viene advirtiendo acerca de las vacías ceremonias religiosas. En el libro de Isaías, capítulo número 29, versículo número 13. Dice estas palabras. Dijo entonces el Señor: por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. ¿Estaban siendo advertidos? ¿Tenían las escrituras? ¿Está siendo usted advertido hoy? Dejemos de ser esas personas, no quiero usar la palabra religioso porque no creo que sea la correcta. Muchas veces se malutiliza esa palabra, pero dejemos de ser esas personas hipócritas que mostramos una apariencia de piedad, pero no vivimos el auténtico cristianismo. Porque así es la higuera estéril. Marcos, continuando precisamente con la enseñanza, entra, fíjense que esto es un acontecimiento como que sucede y uno puede decirle que está fuera de ¿cómo se llama? De todo contexto, porque dice, bueno, ¿qué pasa aquí? El Prus le llamaba que esto era un sándwich, como un sándwich. Porque está ahí, el sándwich no es, por ejemplo, lleva queso, jamón, lleva diferentes cosas. Y usted dice, bueno, si esta es la entrada triunfal, ¿por qué esta historia aquí? ¿Qué tiene que ver? Pero lo que tiene que ver es lo que ahora acontece, o sea, a continuación. Dice el texto, después que sucedió aquello, fíjense que Marcos les dice, y los discípulos escuchando. Dice el texto, llegaron a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, ¿qué comenzó a hacer? Comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo. Volcó las mesas de los cambistas, el dinero de los cambistas, el dinero, y los asientos de los que vendían las palomas. Y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba diciendo, ¿no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes le han hecho una cueva de ladrones. ¿Recuerdan Romanos, capítulo 9, versículo 4 que acabamos de leer? Ellos tenían una responsabilidad y habían quebrado. Jesús ya emite esta maldición. Esto simplemente, hermanos, para que ustedes entiendan, Jesús está usando esto para mostrar la condición de Israel. Y ahora va a mostrarlo de manera práctica. Para entender un poco el contexto de lo que sucedía, sabemos que estaban las Pascuas. Las Pascuas venían muchos peregrinos y hay que entender que los cambistas de alguna manera
y estoy usando la palabra de alguna manera, cumplían un rol social en aquel momento. Porque era necesario, en primer lugar, en el templo cuando se iba a ofrendar, no se podía ofrendar con monedas o con dinero extranjero. Tenía que ser con el dinero de Israel. No podía haber otro tipo de dinero, ¿ok? Segundo lugar, necesitaban traer animales para el sacrificio. Como eran peregrinos, no podían traerlo desde tan lejos. Por lo tanto, era más fácil llegar y comprar y poder ofrecer el sacrificio. Y hasta este punto, usted dice, ¿y qué hay de malo? ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Qué hay de malo? En definitiva, estaban ayudando a las personas y proveyéndole a las personas para que pudieran adorar. ¿No? El asunto es que los dueños de aquellos chiringuitos eran los sumos sacerdotes, eran los sacerdotes. Los dueños de aquellos business, de aquellos negocios ahí, eran la gente del sacerdocio. Eran los que manejaban todo y estaban lucrando a costa de la fe. Eso es una. En segundo lugar, ¿saben dónde estaba armado el Swami aquel? En el atrio de los gentiles. El lugar que había sido construido para que las personas de otras naciones entraran a adorar al Rey de Reyes. Y ellos lo habían convertido en un mercado. Y por eso es que en este caso, si ustedes se dan cuenta, Jesús en la conversación, cuando comienza a echar fuera, utiliza las palabras estas: mi casa será llamada casa de adoración para todas las naciones. Y esto estaba mostrando la condición espiritual en que se encontraba Israel. Y por eso no estaba llevando los frutos a los cuales tenía que llevar, de ser de bendición a las naciones, de llevar su palabra a todas las naciones, de que las naciones pudieran ir y adorar. Ellos estaban siendo un estorbo para que el nombre de Jehová fuera exaltado en todas las naciones. Aparentaba, porque incluso fue en un contexto interesante, fue en la Pascua, toda una fiesta religiosa, pero lejos, esta fiesta religiosa se convertía en el business más grande. Era el tiempo donde más dinero podían hacer. Porque era donde más podían vender, era donde más podían cambiar monedas. Y lejos de celebrar la liberación de la esclavitud, era un negocio para enriquecerse todos aquellos cambistas y los que vendían los animales. Y esto está mostrando la depravación tan grande en que se encontraba, en este caso, Israel. Dice el texto que Jesús le dice que su casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Pero vosotros la habéis hecho una cueva de ladrones. Y en todo esto estaba ocurriendo un simbolismo también importante. Jesús estaba purificando el templo. Estaba enseñándole y hablándole acerca de la santidad con la cual deben de acercarse a Dios.
No solamente que estaban siendo un obstáculo, sino que el templo necesitaba ser purificado. Vemos el celo que el Señor tenía por la gloria de Dios. Una y otra vez miramos cómo el Señor quería mostrar cómo era el verdadero reino. Y esto era simplemente el cumplimiento de las profecías. El Salmo 69, versículo número 9. Dice, porque el celo de tu casa me ha consumido y los vituperios de los que te injurian han caído sobre mí. Malaquías, capítulo 3, versículo del 1 al 3. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí, y vendrá de repente a su templo, el Señor quien vosotros buscáis, y el mensajero del pacto a quien vosotros os complacéis, he aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Porque ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Y quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque Él es como fuego de fundidor y como jabón de lavanderos. Y Él se sentará como fundidor y purificador de plata, y purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como a oro y como a plata, y serán los que presenten ofrendas en justicia al Señor. O sea, que la ira que el Señor estaba mostrando era el celo que tenía, en este caso, por todo lo que estaba sucediendo. Habían convertido en una cueva de ladrones. Y cuando está haciendo, y esta es una referencia común, ahí en Jeremías capítulo 7, 11, encontramos cuál es la idea de la cueva de ladrones. No sé si Ruth puede ayudarme. Jeremías capítulo 7, versículo 11. Para que tengan una idea a qué se está refiriendo con una cueva de ladrones. No, cuando está hablando de cueva de ladrones, no se refiere al lugar donde se comete el robo, sino donde se esconden los bandidos, en este caso. O sea, dicen, se ha convertido esta casa que es llamada por mi nombre en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. He aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor. Todos estos sacerdotes estaban escondidos detrás de la religiosidad. ¿Para qué? Para robar, para lucrar por la fe. Esta semana coincidentemente, no, providencialmente, estuve mirando algo así. O sea, un video que hablaba sobre estos temas. De cómo, y esto entiéndanlo, hermano, porque quizás usted se pregunta, ¿por qué aquí en la iglesia no hacemos, ¿cómo se llama eso? No, ventas de cosas y todos esos asuntos. Porque este no es el lugar para lucrar. Este no es el lugar para lucrar, ni para vender. Si quieren lucrar, óigame, y me dolió muchísimo, les digo, una de las cosas que llevamos a Cuba, que compré en la Florida, fueron los platos de la Santa Cena. Lo que era nada más donde van las copitas con la tapa, $120. Pero eso es un negocio aparte. Pero es un negocio que lucra de la fe, porque el costo no puede ser eso, hermano. No puede ser. Yo no estoy en contra de que la gente haga negocio. Pero con la fe no, por favor.
Y tristemente, hoy el Evangelio, yo no sé si a ustedes les ha pasado esto, son argumentos de personas que no creen, de incrédulos, que critican mucho las iglesias porque ven que las iglesias se han convertido en negocio. O una oportunidad para lucrar. Y eso es abominación ante los ojos del Señor. Esto es lo que estaban haciendo y esto es lo que muchas iglesias hoy también hacen. Que el Señor nos libre, hermano, de lucrar. ¿Cuál es la conexión que había aquí? Ya se las dije. La higuera lucía bien, muy verde, muy bonita. Las ceremonias religiosas de Israel, todo lucía que estaba muy bien, muy bonito. Pero por dentro estaban vacíos. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo estamos nosotros? Después que Jesús sale de ahí, después que termina con esa conversación, dice el versículo 18, los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de sus enseñanzas. Cuando atardecía, Jesús y sus discípulos solían salir fuera de la ciudad. ¿Se dan cuenta por qué los sacerdotes querían destruirle? O una de las causas. Porque le tocaron lo que le dolía. ¿Qué es lo que nos duele a nosotros cuando nos toca? El bolsillo. Le tocaron el bolsillo. Búsquenlo, hay que matarlo. No importaba la gloria de Dios. Su bolsillo era su Dios. Y aquí, estas son las cosas en las cuales uno tiene que aprender a reflexionar. ¿Cuál es realmente mi Dios? ¿Qué es lo que yo nunca voy a permitir que me toquen? Y si lo tocan, voy a dejar cualquier fe, cualquier cosa. Cuando estas cosas suceden, lo único que existe es, así de simple, una religiosidad externa, pero vacía. Versículo 20, que viene a cerrar la historia de la higuera. Fíjense cómo la higuera está en el medio de la purificación del templo. Perdón, la purificación del templo está en medio de la historia de la higuera. Dice, por la mañana, cuando vieron la higuera seca desde las raíces, entonces Pedro, acordándose, dijo a Jesús, Rabí, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. La única vez, hermano, que el Señor lo hizo, y Jesús le respondió, tengan fe en Dios. En verdad les digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate al mar, y no dude en su corazón, si no crea que lo que dice va a suceder, le será concedido. Y ahora usted puede decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la purificación del templo? El asunto es que sin la verdadera fe no existe una verdadera adoración. Aquel Israel no estaba adorando a Dios, por lo cual no tenía esa fe que era necesaria para acercarse
a Dios. Por otro lado, aquí se está haciendo, hace 2 semanas atrás creo que le mencioné esto. Jesús está haciendo el uso de una hipérbole. Lo está haciendo de manera deliberada. No es que literalmente va a decirle al monte, muévete y se va a mover el monte. Porque muchas veces también Jesús aquí, miren, entiendan esto, Jesús no está dando un cheque en blanco diciendo, pidan que lo que ustedes pidan aquí creyendo les va a ser dado. No. Esto no es un cheque en blanco. Aquí Jesús lo que está simplemente es enseñando la importancia de tener una genuina fe. Porque la genuina fe es aquella que obra o pide conforme a la voluntad de Dios. Todo va alineado. No existe una cosa ajena a la otra. Cuando la fe, o sea, cuando se pide, de hecho el libro de Santiago nos los dice, pedid y no recibid, ¿por qué? Porque pedid ¿para qué? Para gastar en vuestros deleites. Y así como muchas veces, pero tristemente, hermano, hoy en día hay un evangelio de la prosperidad con una fuerza increíble, donde todo el mundo piensa así, y si usted está liso, si usted está pobre, usted es un maldito. Y lo que realmente la verdadera fe enseña es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Llevar frutos de corazones regenerados. Esos son los distintivos visibles de una fe genuina. Esos son los distintivos que cada uno de nosotros tenemos que estar mostrando. Esos son los distintivos que la iglesia tiene que mostrar. De lo contrario, está siendo una higuera verde o un templo corrompido. De manera que este es un texto que nos llama a la reflexión, porque continúa de esta manera. Por eso le digo que todas las cosas que oren y pidan, crean que ya han recibido y les serán concedidas. Y cuando estén orando, miren la otra condición. Sí, porque la historia no es dame y ya más nada. Tienes que hacerlo con fe. Esa fe genuina entendemos que es un don de Dios y por lo tanto va a pedir conforme a la voluntad de Dios, no es el cheque en blanco. Y cuando esté orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre, que está en los cielos, le perdone a ustedes sus transgresiones. ¿Entienden esto? Y no me diga que no tiene nada contra alguien, que todos tenemos siempre algo. ¿Somos? ¿Sí o no? Miren, hermano, la verdadera fe trae como resultado, porque son frutos, y aprendes a perdonar. Porque si no perdonas, y estas son cosas que no podemos aprender no solamente de memoria, sino que tiene que ser algo activo en nuestras vidas. No serás perdonado. Y el perdón llega a causa del amor de Cristo en nuestros corazones. Y estas son condiciones que el Señor está poniendo. Y el perdón es uno de esos frutos. El amor es un fruto. La fe son frutos
Y eso es lo que Israel no tenía. Así que examine, están entendiendo toda la analogía y el por qué el juicio que vino sobre la higuera es el juicio que iba a venir sobre Israel, pero es el juicio que viene sobre el incrédulo porque también actúa y aún más. Si ustedes van a la primera carta de Pedro, quiero que vayamos a la primera carta de Pedro, capítulo número 4, versículo 17. Oigan esto, hermano. Y créanme que iba a decir, no le estoy metiendo miedo. Sí les estoy metiendo miedo. Preocúpense por esto. Por todo esto que estamos diciendo. Porque es tiempo de que el juicio comience. ¿Por dónde? Por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin? De los que no obedecen al Evangelio de Dios. Sí les estoy metiendo, hay veces uno trata de suavizar las cosas. No, es que estamos tratando con un Dios santo, que hay veces lo banalizamos y actuamos como si, no existe, olvídate de eso. Después voy y digo, perdóname, ya se acabó el asunto. No, no funciona así. El Evangelio, y es algo que siempre digo, el Evangelio es simple. El Evangelio es muy simple. Muchas veces lo llenamos de toda una cantidad de adornos tremendos, pero el Evangelio es muy simple, pero también visible en la vida del creyente. Lo triste, hermano, lo triste de todo esto es que muchas veces pasamos los días, los meses y los años y nunca reflexionamos al respecto. Aquí Marcos en este texto nos está enseñando una serie de enseñanzas. La fe auténtica, el juicio, la hipocresía, la oración verdadera. Por eso decíamos lo que decía Spurgeon, que es un sándwich. Hay una cantidad de enseñanza aquí que es increíble. Recordemos, hermano, que la religión sin fruto, Dios la aborrece. El verdadero adorador le adorará en espíritu y en verdad. Recordemos, hermano, que de la misma manera que el Señor purificó aquel templo, el Señor purifica a su pueblo. Y abomina la corrupción en la adoración. Nosotros somos el templo vivo de Dios. Recordemos, hermano, que la auténtica vida de fe se expresa en oración confiada y en el perdón. El Señor busca un pueblo que no sea como la higuera, que no aparente algo. El Señor espera de su pueblo un pueblo genuino y santo, que le dé toda la gloria al que la merece, a nuestro Dios. Y el que tiene oído, que oiga. Oremos. Señor, gracias cuando tu palabra nos confronta, cuando tu palabra nos muestra nuestra realidad, nuestra triste realidad. Señor, perdónanos cuando pecamos contra ti, porque todo pecado contra nuestro hermano, todo pecado es dirigido a ti, Señor. Ayúdanos, Padre, en tu gracia y en tu misericordia a poder llevar los frutos. Que como iglesia podamos llevar esos frutos. Sosténnos, Señor, en tu gracia.
Que cuando vengan las tentaciones podamos renunciar a ellas, Señor. Y tomemos, Señor, siempre la decisión, oh buen Dios, de honrarte a ti. Ayúdanos, Señor, a vivir con fe. Fortalece ese don en nuestras vidas para vivir cada día confiado y buscando tu voluntad, pedir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a sacar toda corrupción de nuestras vidas. Que nuestro cuerpo, Señor, nuestra alma sea santa para ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a perdonar para experimentar también ese perdón. Aleja de nosotros todo aquello que sea falso, exterior, Señor. Llévanos a vivir vidas auténticas para alabanza y gloria de tu nombre. En el nombre de Jesucristo oramos, Señor. Amén.